Es momento de hablar de Mevir, una historia hablada. Este libro que recientemente acaba de publicar Pablo Cohen, que recoge testimonios de exmandatarios, del propio presidente Luis Lacalle Pou, de la subsecretaria de Educación y Cultura, en su rol de historiadora Ana Ribeiro también. Bueno, muchas historias habladas justamente que se comparten en estos 56 años de Mevir, una institución que tal vez uno la tiene en un concepto de una manera, pero que hace algunos días hablábamos, ha generado comunidades en este último tiempo y sobre eso queremos hablar. Pablo Cohen, bienvenido. Gracias, Maggie. Vero, es un placer estar con ustedes. No lo dije, escritor y periodista. Además, ¿no? Muy vinculado al mundo del fútbol, pero hoy no vamos a hablar de esos libros, sino vamos a hablar de Mevir. ¿Qué es lo que ha representado en este más de medio siglo y qué te motivó también a escribir estas historias? Bueno, la excusa, Maggie, digamos, fue el aniversario 55 de Mevir. Y lo que me motivó a escribirlo fue la historia increíble que tiene, ¿no? Y lo que significa esa historia hoy, o lo que puede significar. Primero, que estén en el libro todos los presidentes vivos de la democracia, para mí era importante que estuvieran, porque cuando vos tenés una política de Estado que trasciende todo, hoy, que una época en la que vivimos con mucha crispación, es algo que me gusta destacar. Y los cuatro, la verdad es que hablaron Lacalle Pou, Lacalle Herrera, Mujica, Sanguinetti, hablaron mirando más allá, digamos, por encima de la grieta. Lo otro que me motivó fue la figura del doctor Gallinal Heber, que fue un filántropo, un hombre muy rico que siempre pensó en el prójimo y que tenía mucha sensibilidad social. Y lo tercero es lo simbólico. ¿Cómo nació Mevir? Nació por un acuerdo entre Gestido, que ganó las elecciones del 66, en esa época había ley de lemas, el Partido Nacional y el Partido Colorado no eran aliados, todo lo contrario. Gestido fue el más votado del Partido Colorado, después vino Valle, después, si recuerdo bien, Amílcar Vasconcellos y Sermar Michelini. Y en el Partido Nacional estaba Martín Echegoyen, el doctor Gallinal Heber, no herrerista. En esa lista del Movimiento Nacional de Rocha fue electo senador Wilson Ferreira, por ejemplo, y Alberto Heber Uller. Esos eran los tres candidatos. Entonces, uno de los vencedores pacta con uno de los vencidos. Y eso para mí tenía una carga simbólica muy importante, que era decir, hoy en Uruguay, oposición y oficialismo se podrían poner de acuerdo por un bien mayor, por una política de Estado. Y es una pregunta que recorre todo el libro y que todos los entrevistados contestan muy bien, pero muy especialmente la doctora Ana Ribeiro. ¿Cómo es el resultado entonces de ese pacto? ¿Cómo es la creación de Mevir? ¿Qué objetivos perseguía en aquel entonces y qué soluciones da hoy en la actualidad? Bueno, es increíble, ¿no? Movimiento de Erradicación de la Vivienda Insalubre Rural. Ese es el nombre y el objetivo se cumple. Es eficaz, es eficiente, es una herramienta de sensibilidad social del Estado. Todos los gobiernos la han impulsado y se han construido, Maggie, más de 40.000 casas a lo largo de 55 años y han sido beneficiadas más de 150.000 personas. Pero lo increíble es que la gente construye su propia casa, tú construís mi casa, yo construyo la tuya, y no sabemos cuál... Termina siendo una suerte de ayuda mutua, ¿no? Exactamente. El principio de ayuda mutua es fundamental y tú no sabes cuál va a ser tu casa hasta el final. Y esa idea de Gallinal de defender el trabajo, el valor del trabajo, pero también el de la solidaridad para la gente que no puede, que no podría por sí misma tener esa casa. Que le pones lo mejor porque no sabes si va a ser la tuya, si va a ser la de otro. Exactamente. Es fantástico, es fantástica esa idea. Y es fantástico también lo que tú dijiste al principio, crear comunidad. Porque si tú a la gente del campo le decís, usted quédese ahí, pero ya está. No te doy un servicio, no te doy nada, un centro educativo, una plaza, un lugar de esparcimiento. Está aislada, entonces necesitas UTE, necesitas OCE, necesitas Antel, fibra óptica, necesitas una sucursal del BROW. ¿Eso se pensaba hace medio siglo? No, eso es un ayornamiento que el presidente actual, uno de los entrevistados, Juan Pablo Delgado, ha hecho de los principios de Gallinal Heber a la realidad actual. Pero eso es interesante, el Mevir, Maggie, porque no, digamos que tú podés desvirtuar los principios si te vas mucho a un extremo y si te quedás quieto, está bien. La rigidez esa te puede jugar una mala pasada. Acá el Mevir creo que ha tenido un lindo equilibrio entre los principios fundacionales de Gallinal
esa sensibilidad social tan exacerbada y cómo adaptarlos a la realidad concreta, al hoy. Sí, yo quisiera ir un poquito también a eso, porque justamente MEVIR es algo que todos mencionamos, que todos asociamos con la vivienda, pero a veces no se conoce esa raíz, que se puede pensar que es algo así como la agencia de vivienda, se puede pensar como que es un organismo estatal. Entonces me gustaría que fueras a explicar también eso, que me parece que es la clave también de la diferencia. Bueno, primero lo interesante es cómo nace, porque cómo nace explica esto, pero o sea, el acuerdo Gestido-Gallinal, Gestido le ofrece a Gallinal la presidencia del BROU y Gallinal no la acepta. Para él hubiera sido mucho más fácil aceptarla. Claro. Y se pone un objetivo difícil, ¿no? Y después lo plasma. Entonces, es todo lo que trasciende este punto que a vos te interesa es brutal y por supuesto que es mucho más que la vivienda. Hay cosas que a mí me sorprendieron cuando hice el libro. Digo, hay tambos, hay cuartelillos de bomberos, hay cuarteles de policía, en lugares donde viven de repente 120 personas. En ese Uruguay olvidado que los políticos muchas veces mencionan demagógicamente, pero del que se acuerdan solo en campaña. Entonces MEVIR se convirtió en una herramienta que, digamos, un privado, en realidad un político, que no era un político estrictamente, pero bueno, un filántropo, un productor rural, pensó y que después el Estado adoptó. Y a mí me interesa justamente, primero por lo que dijiste tú, trasciende, no es constructora de vivienda, es una filosofía de vida que se transmite en una política pública. Y después me interesaba lo que hablábamos con Maggie, que es lo simbólico. ¿Cómo puede ser algo tan eficiente en el año 2023 en este Uruguay? ¿Cómo puede ser que en un acto en Santa Rosa, en marzo, hayan estado Yamandu Orsi, digamos, el presidente de la calle Pou, el presidente Sanguinetti, y Karina Sánchez, una maestra que recibió una casa y construyó su propia casa, haya pronunciado un poema tan lindo en el que explicó cómo construyó paso a paso su casa y todos se hayan emocionado como se emocionaron? Esas cosas en el Uruguay de hoy no son frecuentes y yo quise destacarlas especialmente. Contanos hoy cómo se financia, porque como decías, el inicio fue una cosa, se fue transformando, también adaptándose, y hoy cómo se llega a esa construcción, a ese número de viviendas. Bueno, digamos, Gallinal al principio construyó con su dinero en Cerro Colorado casas para jubilados de San Pedro del Timote, que era su campo. Después no puso plata, sino que puso la idea, puso el cariño y el Estado lo financia, pero es de esas cosas mixtas increíbles del Estado uruguayo que funcionan porque es una persona pública no estatal, de derecho privado, entonces depende del Ministerio de Vivienda, pero tiene autonomía y tiene una comisión honoraria. Entonces la calle Herrera en el libro dice, es una idea tan genial y una herramienta tan eficaz que todos los gobiernos, hasta el más necio, encuentra la manera de darle los fondos que necesita porque los resultados son palpables. Es más, si un gobierno no impulsa MEVIR, es como que se coarta la posibilidad de mostrar resultados que todo el mundo después elogia, ¿no? Hay una evolución también con la construcción de las viviendas. Sí. Lo que son esas, ya no son más las casitas blancas todas iguales, sino que también ha ido evolucionando ese pensamiento, ¿no? Respecto a la casa, a la forma de construcción, qué tipo de construcción. Bueno, ese ayornamiento del que hablabas antes, Maggie, tiene que ver con esto también. El gerente técnico de MEVIR, el arquitecto Ariel Amén, ha tenido mucho que ver en esto. Hay una cosa que se llama la ruta de la madera. Y tú ves las casas y es cierto, veías esas casas blancas que todas iguales. Que eran ya las reconocías por la ruta. Ahí está MEVIR. Un símbolo del Uruguay. Ibas recorriendo el Uruguay, ¿no? En la ruta. Y ahora tú ves soluciones de madera, que la verdad que estéticamente son preciosas, que se construyen más rápido, que cuestan menos, pero no tienen peor calidad. Y eso creo que va a abrir muchas posibilidades. Lo otro que explicaba el otro día el arquitecto delegado, presidente MEVIR, es que MEVIR antes se construía solo en lugares muy aislados y ahora construye en ciudades más pobladas del interior. Quiere decir que todas esas cuestiones de ayornar los principios a la realidad actual y también constructivamente repercuten
a mi juicio, favorablemente en el interés general. Y en la sociedad, en el sentido que esa comunidad que se crea, como lo decían, también está el aprendizaje de esas familias que construyen su propia casa y que hace una diferencia. Por supuesto, eso es algo que el presidente Mujica destaca mucho en el libro. Obviamente, imagínate que aprendes un oficio, Exacto. Te haces amigo de desconocidos. Con los que vas a vivir. Con los que vas a vivir. Creás comunidad, como decía Maggie, te terminás emocionando, pones tu empeño físico. El trabajo de las mujeres que construyen es absolutamente admirable. Todos sabemos que los hombres son más torpes. Obviamente los hombres se encargan más de tareas de fuerza, pero hay toda una cuestión que más allá de lo religioso, yo soy una persona que cree mucho en la laicidad, pero hay un tema filosófico, que es digamos, la formación cristiana del doctor Gallinal Heber. Y esa formación cristiana repercute en los valores que se plasman en esa construcción. Pablo, nos tenemos que despedir. Rapidito, ¿cómo se puede acceder al libro de MEVIR? Imagino que hay muchos que están despertando su curiosidad hacia esta institución del Estado. Y también un breve concepto que me digas, MEVIR es esto. MEVIR es una joya del Uruguay, un tesoro del Uruguay y la prueba de que no hay que demonizar al Estado gratuitamente. ¿Y cómo conseguimos el libro? Lo conseguimos a través del teléfono 17517, 17517 en el propio MEVIR, y ya de paso le agradezco a todos los lectores que se han interesado tanto en este libro. Muchas gracias, Pablo. A ustedes, un placer como siempre. Cerremos por aquí la entrevista con el escritor y periodista Pablo Cohen, que acaba de publicar MEVIR, una historia hablada más que interesante. Algunos de los conceptos ya fueron volcados aquí en Arriba Gente.